Muy bien, se ha conocido que por lo menos en las últimas horas, se ha conocido un proyecto de ley sobre el tema de regulación de inteligencia artificial. Mucho se habla sobre esta temática, poco se sabe al respecto. Vemos, ¿no?, imágenes, vemos situaciones que realmente asombran, ¿no?, el avance de la tecnología, pero ante esto, bueno, el Congreso está poniéndole una lupa, o por lo menos intentar dar un debate sobre esta cuestión de inteligencia artificial, y ya estamos en contacto con el diputado Esteban Paulón, diputado de Hacemos Coalición Federal, del espacio del socialismo. Ya está en línea. Esteban, ¿qué tal? Muy buenos días. Jorge Maure te saluda acá. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buen día. El gusto de estar en contacto con vos, Esteban. Igualmente, muchas gracias. Bueno, contanos un poquito, contale a la audiencia sobre este proyecto, de qué se trata, cuál es el objetivo. Bueno, a ver, como bien vos decías, sin duda la tecnología nos desafía cotidianamente. Vemos quizá a veces en temas que parecieran más triviales, como a veces el debate en redes sociales o el de imágenes generadas por inteligencia artificial, voces generadas por inteligencia artificial. Veía hace poquitos días un video doblado del presidente español, Pedro Sánchez, Claro. enfrentándose con los jugadores de la selección española, y era perfecto, la verdad que era increíble. Pero obviamente también la inteligencia artificial tiene distintas tareas o distintas llegadas en ámbitos muy diferentes: la economía, la ciencia, la tecnología y la educación, posiblemente en lo que tiene que ver con la justicia, con el trabajo parlamentario, el trabajo que hacemos en el Parlamento. Por eso este proyecto, que es un proyecto de autoría de Óscar Agos Carreño, que nosotros estamos acompañando, varios diputados y diputadas de nuestro bloque, encuentra la posibilidad de empezar a indagar y regular en cuál puede ser el efecto concreto de la inteligencia artificial en la vida cotidiana. Que, como te digo, hay temas muy sencillos en los que quizá uno tal vez no repara, como puede ser si un alumno se va a copiar o va a hacer un trabajo práctico con IA, o lo va a hacer, digamos, cómo detectar para un profesor, cómo detectar si un trabajo práctico fue realizado con inteligencia artificial o no. Pero hay un montón de otros temas que tienen que ver con la administración del Estado, con la tecnología, con el funcionamiento de las cuestiones con las que habitualmente interactuamos, y el Estado ahí tiene algo para decir. Claro. Tiene necesariamente que tomar acción, involucrarse, obviamente, para poder ordenar de alguna manera. Sabemos que el avance tecnológico es muy fuerte, sabemos que son procesos que a veces cuesta evitar, o sea, no es que vamos a poder detener este avance, es incontenible, pero sí es importante que tengamos una mirada de responsabilidad sobre lo que esto tiene y cómo lo ordenamos de alguna manera para evitar, obviamente, males menores y males mayores, perdón, y cuestiones que ponen en tela de juicio la propia vida cotidiana como la conocimos hasta ahora. Totalmente. A ver, el gobierno, por lo menos los dichos de Javier Milei, a partir de esta cantidad de viajes, ¿no?, de millas que ha tenido en los últimos meses, y sus visitas a los Estados Unidos, y encuentros con empresarios y gente de la tecnología, como Elon Musk, como Mark Zuckerberg, es y poder llevar adelante, ¿no?, con esta cuestión de implementar la inteligencia artificial en el Estado. Ahí, ¿qué lectura ustedes como diputados ven? Porque una cosa es una situación graciosa, una situación particular, ¿no?, de ver a la Mona Lisa moviéndose, o viendo una foto, ¿no?, que pueda llegar a causar un poco de gracia, pero cuando estamos hablando de la intervención de la inteligencia artificial dentro del Estado, ahí, ¿qué lectura tienen? Mira, Jorge, es muy preocupante porque muchas veces esto implica, en primer lugar, abrirle la puerta y ventana al Estado a la hora de tomar decisiones, delegar la toma de decisiones. Nosotros vemos en este gobierno un gobierno que, como no sabe gestionar, tiene enormes dificultades para la gestión, no le gusta gestionar, no le interesa nombrar los cargos ejecutivos que un gobierno necesita para poder llevar adelante la gestión pública,
en algún caso destruye, en otro busca negocio, en otro delega. Y acá hay como un mix de los dos últimos, ¿no? Vimos cómo estas supuestas, estas reuniones con los líderes de lo que es la tecnología, el desarrollo tecnológico a nivel internacional, con acuerdos que no son claros ni son públicos, si es que los hay, con promesas de inversiones que no sabemos si llegarán o no, pero que están ahí sobre la mesa prometidas por el gobierno. Bueno, vemos por un lado la idea de Javier Milei de delegarle un montón de funciones estatales a estos grupos que nadie votó y que no tienen la legitimidad para ciertas cuestiones, pero por otra parte también estos grupos ven la posibilidad de hacer negocio. Y fundamentalmente vos pensás que los estados, en este caso el Estado Nacional, el Estado Federal en Argentina, maneja una cantidad enorme de información estratégica, de datos de las personas, bueno, que obviamente son muy codiciados por todas estas aplicaciones y estos desarrolladores que básicamente hoy a través de captar información pública logran elevar el valor de sus compañías y de las acciones que realizan. Por eso es muy preocupante que el gobierno plantee que le va a encargar la reforma del Estado a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una herramienta y nosotros lo que tenemos que pensar, y en esto va el proyecto obviamente en esa línea, es ante una realidad concreta y un desarrollo tecnológico, ver de qué manera se puede hacer el uso más adecuado en el marco de un Estado. Firmar un convenio con Microsoft o con Google o con cualquiera de las desarrolladoras a nivel internacional y plantear que a partir de ese convenio se encarguen de hacer el trabajo que tiene que hacer el Estado, es como te digo, darle un acceso privilegiado a muchísima información. Seguro, es como que yo te dé las claves, seguro, aparte. Sí, digo, ¿Cómo? a ver, Esteban, a ver, esto es una situación muy sensible porque es darle, en este caso, como que yo te dé la clave del home banking, la clave de mi mail y todo lo demás, y bueno, y vos hacé o deshacé como quieras las cosas. Digo, hay información del Estado que es muy sensible, que requiere información calificada e inviolable. Sí, aparte la inteligencia, mirá, yo reflexionaba el otro día, Jorge, porque este tema de la inteligencia artificial obviamente a mí me preocupa porque veo desarrollos de que digo, bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar? Y después me calmo un poco y digo, bueno, la inteligencia artificial es eso, es inteligencia artificial, fue creada por la inteligencia humana y entiendo que en la inteligencia humana va a encontrar su límite, aunque sabemos que lo que no tiene límite es la estupidez humana, pero bueno, creo que también esta tecnología lo que hace es cruzar datos, cruzar variables, automatizar respuestas, obviamente a una velocidad rapidísima, pero nunca lo puede hacer si no tiene el origen de la información. Entonces, lo que estamos planteando es que cuando un Estado toma decisiones en relación a una política pública de vivienda, alimentaria, educativa, de administración de justicia, de seguridad, puede usar una herramienta que le ayude a procesar más rápido cierta información, pero las decisiones finalmente son decisiones políticas y tienen que ser tomadas por los funcionarios políticos. Por eso entiendo que es importante trabajar en cómo sacamos el mayor provecho de estas tecnologías, pero que lo que tenemos que tener claro es que nada de eso reemplaza a la persona humana, ¿no? Al ser humano, que es el que está o la que está creando finalmente esos algoritmos que se combinan y nos dan respuestas tan rápidas o nos crean voces que no son o nos hacen un meme o lo que sea. Seguro, bueno, hay una inteligencia humana por sobre la inteligencia artificial y entiendo que es importante que ninguna de las medidas que tome un gobierno deleguen esa última decisión, que es la decisión humana, en un tercero, ni de inteligencia artificial ni una compañía, ¿no? Porque acá la intención es la inteligencia artificial como excusa para entregarle negocios, información y decisiones a compañías extranjeras. ¿En cuánto está en riesgo la soberanía con esto? Bueno, creo que hay, a ver, hoy es un concepto líquido la soberanía, te diría, porque nosotros hoy tenemos empresas multinacionales que tienen PBIs más grandes que los de los países. Claro. Varias empresas tienen un PBI más grande que el de Argentina a nivel internacional. Entonces uno dice, bueno, ¿desde qué lugar uno se posiciona? Y la verdad es que también hoy el trabajo está deslocalizado
y la generación de conocimiento está deslocalizada. Los pibes y pibas o personas que laburan en Argentina programando para Estados Unidos, China, Hong Kong o Centroamérica, están en Argentina por una cuestión de localización, pero su trabajo y su creatividad y su valor agregado está puesto en otros países. Obviamente que hay información estratégica que desde ya es la que nos permite, en este contexto tan líquido del concepto de soberanía, por la realidad de la globalización y por el mundo intervinculado, interconectado que tenemos, obviamente todo lo que los países puedan resguardar para sí ayuda a construir esa noción de nación y de soberanía, ¿no? Y creo que el presidente, así como él plantea que es un anarquista capitalista, un anarcocapitalista, en algún sentido actúa como apátrida. O sea, pareciera que no tiene patria, que el tema nacional no le interesa. Creo que ahí hay una diferencia muy grande con la vicepresidenta, ¿no? Victoria Villarruel. Claro, bueno, por eso te consultaba el tema de la soberanía. Sí. Por eso te consultaba sobre este tema. Representa un pensamiento nacionalista, más en el estricto sentido. Yo no comparto la mirada ideológica de Victoria Villarruel, pero claramente ella representa un pensamiento nacionalista y el del presidente es un pensamiento, te diría, apátrida o antipatriótico, sin tener en cuenta, sin preocupación por el concepto de patria. Sí. No quiero desaprovechar estos minutos, Esteban, y consultarte, porque mucho se ha hablado esta semana sobre el tema Francia, los cruces, los tweets, las salidas de funcionarios, y poco se ha hablado, por lo menos el Congreso se ha pronunciado. Sé que lo han hecho, pero aprovecho también sobre el tema de la visita de un grupo reducido, ¿no?, de diputados de la Libertad Avanza a Ezeiza a visitar a represores. ¿Qué mirada tenés sobre eso? Porque el gobierno se ha desligado totalmente. Sí, Jorge, creo que es muy grave. Quizá nos centramos demasiado en si esto expresa una interna entre Milei y Villarruel y se nos fue de foco el hecho de que la persona que es el emblema de la represión ilegal en la dictadura, que se infiltró en Madres para secuestrar y desaparecer a Azucena Villaflor, que nos generó obviamente asesinatos de las monjas francesas y de Dagmar Hagelin, y conflictos por tanto con Francia y con Suecia. Sí, Astiz estamos hablando. Una persona que fue sin lugar a dudas el emblema de lo que fue el proceso de detención, desaparición, secuestro, vuelos de la muerte. O sea, es un personaje insoslayable en esa historia tan compleja y tan dura de los 70 y principios de los 80, que es Alfredo Astiz, y que ese sea el personaje elegido también habla mucho de cuál era el sentido de esta visita, un sentido inequívoco, que es poner en cuestión el principio y el consenso democrático de memoria, verdad y justicia que hemos construido en estos 40 años en Argentina. Obviamente, claramente hay una promesa, un compromiso de la vicepresidenta y dicen del propio presidente con los represores para conseguirles la domiciliaria, y entonces, bueno, como eso no avanza, fueron a acompañar, a conversar, a contener. La verdad que nos preocupa enormemente porque nosotros los diputados juramos por la Constitución cumplir y hacer cumplirla a la Constitución, y bueno, acá hay juzgados que juzgaron, que condenaron, y que lo que nos toca a nosotros es hacer cumplir esas condenas. Desde lo humano, obviamente, uno puede tener el pensamiento que quiera, pero en tanto diputados de la Nación, con recursos de la Cámara de Diputados de la Nación, porque viajaron con vehículos de la Cámara de Diputados de la Nación, sí. Nos parece una señal muy preocupante. Hay distintos proyectos presentados en la Cámara, nosotros acompañamos varios de los repudios, pero también presentamos uno de ratificación y apoyo a las causas de lesa humanidad, y como también para plantear un mensaje propositivo que el Congreso, si no quiere quedar pegado con esto, como pareciera que nadie quiere quedar pegado ahora con la visita a Astiz, el Congreso debiera aprobar esa declaración clara, contundente, de apoyo al proceso de juicio
juicios de lesa, de juicios de verdad, memoria y justicia. Así que una señal muy preocupante que luego generó un conflicto político interno dentro del gobierno que es ya insoslayable y que nos preocupa también porque el gobierno de Milei está atravesando las peores semanas en términos económicos, financieros, la recuperación que no llega, el frente financiero que no se ordena, y si a eso le sumamos una interna política que lo debilitaría aún más en el Congreso, nos plantea un panorama de dificultad en la gobernabilidad que obviamente no puede no tener impacto concreto en la realidad cotidiana. Esteban, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Gracias, Jorge, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Esteban Paulo, un diputado nacional de Hacemos Coalición Federal, pasaba por Mañana Sí.